buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo de la hora y en el lugar que me van a mirar. Bueno, mi nombre es Santiago Suárez. Bueno, tengo 30 años y me han invitado para dar mi testimonio. Y dije, bueno, yo he estado pensando muchísimo sobre qué debería contar, qué es lo que, porque claro, no se puede hablar de un testimonio, yo qué sé, en un pequeño video, un solo video, porque realmente pues entrarán algunos detalles y otros detalles pues que al final se omitirán por falta de tiempo. Estaba rezando muchísimo y preguntando a Dios y a la Virgen María qué es lo que debería expresar, qué es lo que tu pueblo necesita saber. Y estaba pensando muchísimo. Y bueno, primero soy el segundo hijo de una familia de cuatro hijos. Tengo tres hermanos, dos hermanas y un hermano hombre. Entonces somos, como decía, la parejita, ¿no? Dos hombres y dos mujeres. Y bueno, mi testimonio es realmente, yo lo veo así, es un testimonio donde la Virgen María me rescató, la Virgen María me salvó. Por eso que he sido invitado aquí, he sido tomado en cuenta por un proyecto en YouTube que se conoce como Reino de María. Ahí pues he invitado, entrevistado al padre Javier Olivera Pavasi, al padre Héctor Ramírez de Mater Fátima y entre otros invitados. También he hablado un poquito sobre algunos temas de la fe, especialmente tiene ese enfoque de hablar de las apariciones marianas y de la defensa de los dogmas marianos. Lo puedes chequear por YouTube, buscar como Reino de María. Entonces he sido invitado por ese proyecto. Y bueno, mi papá es médico, es doctor. Cuando estudió en la universidad, pues cayó en esta ideología del marxismo, del comunismo, y se alejó de la iglesia, a pesar de que mis abuelos eran católicos. Mi abuelita, ella rezaba el rosario todos los días. Ella estaba en el convento en la juventud. Cuando salió, luego conoció a mi abuelito, se casaron, pero ella siempre tenía la costumbre de rezar el rosario. Cuando yo era niño, a veces íbamos a visitar a mi abuelita los días sábados o los días domingos y siempre la encontraba como rezando el rosario. En algunas ocasiones, cuando era muy niñito, aunque no me gustaba, me parecía una oración muy larga, ella me invitaba a rezar el rosario. Entonces, la primera oración que yo aprendí a rezar fue el Santo Rosario. Nunca pensé que más adelante esa oración me iba a salvar la vida. Y bueno, mi papá pues se casó con mi mamá y de allí pues se casaron por la iglesia y por lo civil. Y bueno, yo recibí los sacramentos cuando era muy niñito, ¿no? El bautismo normalmente, la comunión y la confirmación más después, ya un poquito mayor, casi a los 21 años. Pero no fue tan sencillo, ya que mis papás son católicos de renombre, por decirlo así, porque eran católicos, pero no iban a misa los domingos, eran católicos, pero no rezaban el rosario, eran católicos, pero no leían la palabra de Dios, eran simplemente unos católicos mm, tipo Gran Duval, o sea, tipo de las felices ocasiones, solamente en eventos, cuando algún familiar tenía que hacer la confirmación, cuando alguien se casaba o en alguna otra fiesta de la iglesia, pero así católicos practicantes nunca lo fueron. Mi papá era como comunista, por lo tanto hablaba mal de los sacerdotes y de la iglesia católica. Entonces yo recuerdo que yo crecí así un poco con esa ignorancia religiosa. Y a los 15 años, bueno, ingresé en el mundo del deporte, especialmente de las artes marciales. Practiqué en el colegio algunas artes marciales como el taekwondo,
bueno, y un poco de boxeo. Pero yo recuerdo que eso era mi vida, eso era mi vida. Entonces, entonces yo vivía como entrenando, obsesionado un poco por lo físico y pasé pues gran parte de mi adolescencia en ese mundo de la competencia, del entrenamiento. Y bueno, ya más adelante, cuando ya salí del colegio y me tocó tomar una decisión en el mundo ya de la universidad, pues ahí tuve como un pequeño como conflicto, ¿no? Un pequeño, y era como que iba a estudiar, ¿no? Yo desde los 15 años pues quería estudiar una licenciatura pues en educación física y bueno, y pensaba también más adelante hacer como una maestría, etcétera. Y todo pues dirigido en el tema de las artes marciales, del deporte, ya en el tema de la nutrición, porque me cuidaba, lo que comía, ciertas cosas. Y bueno, y dirigido también pues al tema pues de ayudar, ¿no? A los jóvenes, bastante como ser un motivador en la disciplina deportiva. Pero sucedió pues que por presión social de mi papá, pues ingresé a estudiar medicina. Entonces estudié medicina casi 2 años, pero no, al final no la terminé, sino que salí de la carrera, me dediqué a hacer otras cosas y en ese transcurso pues comencé también a vivir una vida como muy rebelde en contra de mis padres, porque también ellos discutían mucho, ellos vivían pues peleando. Entonces llegó un momento donde ellos se separaron. Mi mamá vivía en Ibarra, que es como ya una ciudad de la sierra, y mi papá vivía en Guayaquil. Entonces a mí me tocó decidir dónde quería vivir y por un año estuve viviendo con mi mamá. Entonces mi familia era muy conflictiva, se peleaban, discutían, se separaban, regresaban. Y todo eso, pues yo entré pues en un conflicto, en una rebeldía. Entonces me quise como alejar de mis padres. Comencé a odiar a, a mis padres, especialmente un poco a mi papá, por el tema de esos conflictos, esas discusiones. Entonces tenía como un cierto conflicto de lo que yo quería estudiar, conflicto de lo que yo quería hacer en mi vida. Tal vez las discusiones de mis padres me llevó a tener como, de cierta manera, una inseguridad en el futuro y, y de pronto pues una desconfianza en todo, incluso en el tema de la existencia de Dios. Ya como en el colegio y en la universidad me fue pues refugiando muchísimo en el mundo de las amistades. Tenía muchos amigos, formaba como una especie como de grupos, tanto así que los consideraba como también parte de la familia. Y bueno, y así pues tenía una especie como de dependencia hacia las personas, ya que en mi casa era muy conflictivo, en casa había muchos problemas, entonces buscaba como ese cariño en las personas de afuera, ¿no? Del colegio, de la universidad, de la calle. Y bueno, y me acuerdo que un compañero un día me dio un libro, y este libro era de este famoso escritor, Pablo Coelho, que se llama, El Alquimista, y él hablaba sobre este tema del poder de la mente, la ley de la atracción. Entonces me comencé a interesar por esos temas de la ley de la atracción, me comencé a interesar por todos estos temas de la nueva era. Entonces comencé a estudiar la nueva era, el tema del yoga, el tema
de la meditación y entre otras cosas. Y comencé a alejarme más del mundo de la fe católica, muchísimo más de lo que ya estaba alejado. Entonces yo recuerdo que me adentré tanto en ese mundo leyendo libros, porque siempre me ha gustado como leer literatura, libros de historias. Y recuerdo pues que de repente comencé como a creer en la ley de la atracción. Entonces ya como que el tema del pecado ya quedaba como hacia un lado, ya no reconocía lo que era pecado y lo que no era pecado. Entonces, en este entonces con mis amigos, ya vivíamos mal, ¿no? El tema de la pureza, el tema, mis amigos pues están todos metidos en estos temas, ¿no? De la pornografía, algunos que tenían enamoradas, pues se acostaban con sus enamoradas, y entre otras cosas. Ya, y bueno, y ellos pues siempre me invitaban a hacer deporte, siempre me invitaban a salir. Y yo, bueno, yo seguía con este mundo de cuidarme, de salir al gimnasio, de salir a trotar, entre otras cosas. Ese mundo, de cierta forma, me mantuvo como concentrado y un poco disciplinado. Pero llegó un momento donde en mi corazón empecé como a sentir una depresión tan fuerte, pero tan grande, que yo me preguntaba, eh, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy, para qué vine al mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Bueno, al final sentía que el deporte no me llenaba. O sea, hacía tanto deporte, tanto ejercicio, iba tanto al gym, pero al mismo tiempo me sentía como separado de los demás, me sentía aislado de la sociedad. Muchas personas me decían, wow, eres un gran deportista, eres una persona muy disciplinada, pero yo me sentía como poca cosa, me sentía con baja autoestima. Y a medida que me sentía con baja autoestima, hacía más deporte y al final haciendo más deporte me sentía más vacío, más solo, más desconectado y al mismo tiempo mi baja autoestima pues crecía más, crecía más. Entonces en ese periodo pues, yo recuerdo que entré en una depresión muy fuerte, tanto así que asistí pues a un psicólogo, ¿ya? Y no lo voy a ocultar porque quiero como, de cierta forma, que esto es testimonio, aunque mucha gente conocía lo va a ver, ¿ya? Pero quiero que este testimonio pues le sirva a muchas personas. Entonces, cuando estaba rezando hoy a la Virgen María, cuando rezo el rosario, pues le pregunto a la Virgen María, pues, qué es lo que qué es lo que debería contar, qué es lo que debo contar, qué es lo que debo hacer. Y pues he sentido pues ese impulso de contar la verdad. Entonces me llevaron pues a un psiquiatra, ¿no? Y como que me medicaron pues pastillas como para la depresión, porque es el único que puede medicar una pastilla para la depresión, pues son psiquiatras. Entonces, en ese momento pues empecé a tomar esas pastillas supuestamente que me iban a calmar la depresión, pero mi vida cambió, ¿no? Porque eh, pasaba más tiempo cansado, pasaba más tiempo desmotivado, pasaba más tiempo con sueño. Entonces me da cuenta que tomar eso no me hacía bien. Ya, entonces ya cuando dejé de tomar esas pastillas, que no las recomiendo a nadie, pues recuerdo que mi cuerpo como que entraba en una ansiedad, porque como que necesitaba tomar esas pastillas porque eso te daba como una especie de dependencia. Entonces yo recuerdo en ese momento que eran una de las etapas más oscuras de mi vida, porque mi familia pues seguía discutiendo. También había un problema con mi hermana mayor que se fue de la casa y yo tenía este problema de la universidad, que no sabía que iba a estudiar, ya, y al mismo tiempo pues tenía como esos problemas familiares y esa depresión. Pues yo recuerdo pues en esa etapa que a pesar de que yo andaba así, ¿no? Un poco triste, deprimido, pues seguía haciendo deporte, no seguía cuidándome.
y el deporte, pues, que era el centro de mi vida, pues, de repente también empezó a perder el sentido hacer deporte. Yo no entendía ni para qué lo hacía o por qué lo hacía. Entonces yo recuerdo que en ese momento, pues, yo dije, basta, ¿no? Siento que esta vida no tiene sentido, no entiendo realmente el por qué hago las cosas, el para qué estoy vivo. Y ahí fue pues que yo me acordé que mi abuelita pues siempre rezaba el rosario, siempre rezaba el rosario. Entonces yo dije, yo ya no puedo más, no puedo más. Yo siento que no puedo cambiar mi vida, siento que no puedo controlar mi vida, siento que esto sobrepasa. No sé en qué momento mi vida se convirtió como en un infierno, en qué momento pues empecé pues a entrar pues, en esta depresión. Y en ese momento, pues yo simplemente dije, voy a rezar el rosario. Yo no sabía cómo rezar. Jamás nadie me enseñó a rezar, por ejemplo, delante del Santísimo. ¿No? Jamás nadie me enseñó a hacer oraciones de reparación o recibir como la comunión, o sea, la Eucaristía como recibirla, pero de una manera como haciendo una especie de petición o pidiendo por alguna intención. Y no sabía nada de nada. Eso ya luego, poco a poco, me irán enseñando. Yo recuerdo pues que lo único que yo sabía hacer por mi abuelita era rezar el rosario. Entonces yo empiezo, mientras salía a correr, yo trotaba y al mismo tiempo pues rezaba pues el Ave María. Entonces yo le decía al Señor, Señor, pues yo no entiendo qué me está pasando. Yo no entiendo, bueno, ni siquiera sé por qué estoy rezando un rosario, porque ni siquiera creía, no, tenía dudas de la intercesión de la Virgen María. Y yo siempre decía, mira, Señor, si tú existes, pues ayúdame. Si tú existes, pues manifiéstate. Si tú existes, pues dale un sentido a mi vida, porque sinceramente, pues yo ya como que no encuentro sentido en la vida. Entonces, recuerdo que siempre salía a correr y siempre rezaba el rosario. Siempre le decía, Virgencita María, Virgen María, ayúdame. Y bueno, después de ese drama, y es una parte como muy dura de mi vida, recuerdo que mi mamá un día sale y caminando, pues, por aquí, nosotros vivimos, pues, por aquí cerca del Río Centro Norte. Yo recuerdo que ella va caminando y de repente, pues, en una capilla se encuentra con una hermanita. Entonces, mi mamá le pregunta, pues, ¿usted es religiosa? ¿De dónde es? Y empieza a hablar, pues, de que tengo dos hijos en casa que no han hecho la confirmación y entre muchas cosas. Y esta hermanita que es muy conocida es la hermana Claire Crockett, la famosa hermana Claire del documental Todo o Nada. Le dicen a mi mamá, mira, nosotros somos religiosos, nos dedicamos pues al servicio de la iglesia, al servicio de Dios. Y bueno, le hace la invitación a la capilla y también pues le habla de la confirmación que hacen los hermanos en la parroquia de Nuestra Señora de Loreto. Entonces, el hermano William, el siervo del hogar de la madre, actualmente es padre, ¿cierto? Él pues le atiende también luego a mi mamá pues, y le indica el proceso para hacer la confirmación. Y ahí pues yo empiezo pues a ir a la parroquia pues, ya, y empiezo pues a hacer la confirmación junto a mi hermano y también junto a mi hermana. Entonces, durante todo el año de la confirmación yo empiezo a escuchar, ¿verdad? Los temas de la doctrina de la fe, me empiezan a hablar sobre la oración, me empiezan a hablar sobre, sobre el tema de la comunión, me enseñan bastante lo que es pecado venial, lo que es pecado mortal, me enseñan también a seguir rezando el rosario, y comienzo a aprender de mi fe. Entonces ahí me confieso,
Es la primera vez que me confesaba después de haber hecho la primera comunión, que cuando era un chico, que será de 12 años, 13 años. O sea, era muchísimo tiempo sin sin haberme confesado, más de 6 años, podemos decir. Entonces, me confieso ya, y en ese momento es como que empiezo a recuperar la paz, esa paz que tanto me hacía falta. Y empiezo a hacer pues los compromisos después de la confirmación del hogar de la madre, que era un compromiso de aprendiz, porque ellos tienen diferentes compromisos. Aprendiz, tiene veterano, tiene experto, ya, bueno, aprendiz, experto y veterano, ese es el orden. ¿Y en qué consiste? Pues en hacer como un tiempito de adoración frente al Santísimo, de ir a misa, de rezar el rosario, de leer la Biblia. Entonces, el compromiso más pequeño era de aprendiz, que era como, ahorita no recuerdo, pero era más o menos así, como 5 minutos de oración, con era como un denario del rosario, ir a misa los domingos, y cosas así. Bueno, luego voy subiendo a experto, veterano, y entonces yo recuerdo que en ese entonces el hermano William, que ahora es padre William, se me acerca y me dice, ¿has pensado en ser catequista? Y yo como catequista, pero si yo recién había hecho como la confirmación y sinceramente recién estaba aprendiendo de la fe. Pero yo le dije, bueno, está bien, sí. Y él me habla pues sobre la espiritualidad carmelitana, de ofrecer todo para la Virgen María, de hacer todo para la Virgen María. Entonces, yo recuerdo que, bueno, el Hogar de la Madre vive mucho esa espiritualidad carmelitana. Entonces, acepto pues hacer ser ayudante de, de confirmación. Y en ese periodo, me acuerdo que el hermano pues me hacía participar, me hacía hablar. De repente él tenía que viajar a Roma para seguir sus estudios de sacerdocio y me deja la catequesis. Entonces, yo le digo, pues hermano, no me puede dejar la catequesis, yo recién estoy empezando. Y él me dice, mira, tú eres muy inteligente, te gusta leer mucho, pues empieza a leer el libro de la catequesis y te va a ir muy bien. Entonces yo quedo con el curso de catequesis, empiezo a dar casi como todo un año de catequesis y ahí empieza pues mi fascinación por el estudio del catecismo, de la iglesia. Y bueno, o sea, actualmente llevo muchísimo tiempo dando catequesis. Incluso ahora, pues, este año volveré a dar catequesis. Y recuerdo que en ese entonces, pues, me interesó por todos esos temas. Entonces ahí fue que comienzo, pues, a estudiar también un poco. Primero fue en el Instituto de los Pasionistas, una formación teológica. Luego fue en, en lo que es, bueno, el primero fue como se llama, era más una escuela de formación teológica, una escuela, que era una especie de un diplomado de 4 años. Luego entré en esto del Instituto de Teología de la misma arquidiócesis, que era también como 4 años, que eran unos diplomados a estudiar. Y luego estudio pues la licenciatura en la Universidad Salesiana de Teología. Bueno, y actualmente también sigo estudiando estoy estudiando un diplomado también en teología. Pero bueno, el asunto es que me empiezo a concentrar en esos temas. Incluso por un momento, pues en mi vida empecé a discernir la vida religiosa, pero con los siervos del hogar de la madre. Incluso ahora actualmente estoy como volviendo a discernir, ¿no?, mi vocación. Es un tema que mientras no estás casado, tienes que seguir discerniendo y preguntándole al Señor, pues, a dónde te llaman, a la vida religiosa, a la vida matrimonial, o tal vez también hay pues, esta vocación del laico consagrado. Algunas personas no conocen esa vocación. Entonces, en ese momento,
nace mi vocación de, de predicador, de formador. Entonces, empiezo pues a predicar, a hablar, empiezo como a meterme no solamente de la confirmación, sino también primera comunión, y ahí en el servicio, realmente en el servicio, pues encontré mi vocación, para lo que realmente el Señor me ha creado, el Señor me ha llamado. El Señor, pues, cuando dijo pues, a los apóstoles, ven y sígueme, cuando les dijo, pues, id y predicar el Evangelio a todas las naciones, el Señor nos estaba haciendo nosotros, pues, estaba también a nosotros dando un sentido de vida. Y en ese momento, pues, yo sentí que el Señor me decía, de cierta forma, te necesito. Entonces yo, que era un joven, que al inicio, pues, era muy tímido, sí, casi no hablaba, muy, bueno, era tan tímido que a veces me escondía, ¿no? Cuando había muchas personas. Me gustaba bastante la soledad, me gustaba el silencio, ya. Pero en ese momento, pues, el Señor me fue dando como palabras de sabiduría, entendimiento, y de repente, pues, no solamente hablaba con un pequeño grupito de jóvenes, sino también de padres de familia, y empecé cada día a hablar más. Y luego viene tiempos de pandemia, donde nosotros ya no podíamos ir al grupo juvenil ni reunirnos, ya. Y bueno, yo recuerdo en ese momento el único medio para reunirnos era el Zoom o el Skype o el Instagram. Entonces nos reuníamos así, por esos medios con los jóvenes y hablábamos de Dios. Y pasó pues que al inicio teníamos un pequeño grupo en Zoom donde hablábamos con unos jóvenes, unos amigos míos, de algunos temas de la Biblia, pero terminó pues ya el tema de de la pandemia y ya nos tocaba pues, participar otros de los mismos grupos, ya podíamos asistir a misa, podíamos reunirnos, pero a mí pues me quedó con esa inquietud de que yo también podía no solamente evangelizar en la parroquia, sino que podía evangelizar en las redes sociales. Entonces yo empecé primero por Facebook a hablar un poquito de Dios, si me reunía de vez en cuando haciendo unos en vivos, algunos temas, y luego ya surgió la idea de formar un canal de YouTube. O sea, yo les cuento, o sea, yo tenía cero suscriptores en YouTube, también abrí como una especie también de página en Instagram, ni siquiera tenía fotos, qué sé yo, tenía cuatro, cinco seguidores. Es una cosa de que yo empecé completamente desde cero. Y entonces empezamos con al inicio éramos un grupito, empezamos con ese proyecto digital. Y al inicio tenía mi nombre, ¿no? Fernando Suárez, Santiago Suárez. Yo soy Fernando Santiago Suárez. Y yo me reunía con una cámara muy pobre, muy sencilla, ya, y hablábamos de algunos temas de la fe. Después, así como en oración, rezando, sigue el rosario, porque también yo quería abandonar este apostolado en redes, porque es un poquito difícil conectarse, un poquito molestoso estar en redes sociales. A mí, sinceramente, no me llamaba mucho la atención. Yo le pregunto a Dios, ¿será que realmente tengo que seguir en redes sociales? Pues confírmame, porque yo por mí mismo no seguiría en redes sociales, por mí mismo sinceramente yo no haría nada, ¿no? Pero yo le pregunté al Señor y Él me confirmó. Y no solamente me confirmó, sentí claramente que el canal tenía que llamarse Reino de María. O sea, y si hablamos como de un sentido lógico, llamar el canal Reino de María es de cierta forma ser un canal meramente, enteramente católico.
y de cierta forma, pues eso no es nada ecuménico, por lo tanto no iba a tener pues seguidores de otras denominaciones cristianas, y eran menos suscriptores, menos seguidores, e incluso iba a ser un poco polémico para incluso para los mismos católicos, ¿ya? Pero bueno, a pesar de todo eso, pues que mi familia, incluso un familiar me decía, no, pero mejor llámalo reino de Jesucristo, porque así se van a suscribir también hermanos evangélicos, también se van a suscribir pues de otras denominaciones cristianas. Pero yo obedecí y escribí, bueno, el canal se iba a llamar Reino de Mariano, y así lo nombré, así. Escribí pues Reino de María, el inicio era Regnum Mari, en latín, pero después lo traducí al español, Reino de María. Y así nos puedes buscar pues, en YouTube, nos puedes buscar en Instagram, Reino de María 33, porque nos pedí un número, en TikTok también, con Reino de María 33, y en Facebook. Y bueno, y recuerdo pues que no sabía pues como qué enfoque darle, porque digo, bueno, ¿qué enfoque le voy a dar? Y después pues, claramente entendí que tenía que ser un canal mariano, hablando de las apariciones marianas, especialmente la de Fátima, Lourdes, y hablar también de los dogmas marianos, de la defensa de los dogmas marianos. Entonces, es un canal totalmente católico que se dedica totalmente a la defensa de los dogmas de la Virgen María y enaltecer la dignidad de nuestra Madre. A pesar de a veces que incluso muchos católicos te pueden decir, no, que el canal es muy mariano, que tú eres muy mariano, y después de tantos insultos de hermanos evangélicos, entonces dije, no, yo voy a enaltecer las virtudes de la Virgen María y a darle realmente la veneración que realmente ella merece. Entonces, en el Reino de María, que es el proyecto de YouTube, pues hacemos eso. Defendemos la virginidad perpetua de María y los dogmas marianos. Y así fue como la Virgen María, a través del Santo Rosario, salvó mi vida, me sacó de ese abismo, de esa soledad. Claro que no ha sido sencillo, no ha sido fácil, también por el tema de la pandemia, por el tema también que aquí pues en Ecuador estamos pasando pues una crisis tanto económica, pero de seguridad, que hay muchos secuestros que recién pues el año pasado pues pusieron en algunos lugares de Guayaquil algunos coches con bombas. Entonces la inseguridad está terrible y ha sido a veces pues difícil salir de noche a algún evento de la iglesia o reunirnos. Entonces, pero a pesar de todo eso, seguimos pues en la fe, seguimos preparándonos, seguimos predicando, seguimos dando catequesis y seguimos pues rezando el rosario. Todo por amor a Jesucristo y por amor a ella, la Virgen María. Que realmente yo no puedo hablar mal de María, porque cuando yo necesité de la intercesión de mi madre, pues ella apareció, ella estaba ahí, ella me salvó, ella me acercó a su Hijo Jesucristo. Entonces, yo pues rezar el rosario, ¿qué te puedo decir? Rezar el rosario es contemplar los misterios de Jesucristo a través de la mirada de María, a través de los ojos de María. Es amar a Jesús, pero con el corazón de María. Entonces, el rosario que no tienes que rezarlo de manera apurada. Incluso te lo recomiendo, rézalo, utiliza todo el día. Puedes rezar un misterio por la mañana, un misterio por la tarde, uno por la noche. Utiliza todo el día, pero el asunto es que medites, contemples,
los misterios de Jesús. Entonces, rezar el rosario es entrar pues, en la escuela de María, aprender a amar a Jesucristo. Entonces, el reino de María es eso, es saber que ella es la dueña de tu vida, que todo lo que, los dones que tienes, que todo lo que tú haces, todo lo ofreces a María. Cuando rezas el rosario, no solamente pides por tus necesidades, pides por las necesidades de la iglesia, por por las necesidades del mundo, y pides por los jóvenes, para que así la experiencia que yo tuve al toparme, al acercarme, al encontrarme con ese amor maternal, pues también algún joven, pues en algún momento de su vida que lo necesite, también pues pueda encontrarse con María. Porque para mí María es realmente pues mi madre. Como mi madre, yo siento que ella me cuida. Yo siento que ella me ha elegido para esta misión. Me ha elegido para ayudar a los jóvenes. Y a veces, cuando siento que no tengo muchos seguidores, cuando siento a veces que estoy hablando a una pantalla, ¿ya? Ahí es cuando yo recuerdo que también pues Jesús murió solo, que Jesús también fue humillado, que a Jesús también no le seguían, que se burlaron de Jesús. Entonces mucha gente también, cuando yo empecé con mi apostolado en redes sociales, eh, se burlaban de mí, o sea, no me apoyaban, incluso muchos amigos me negaron el tema de la suscripción en YouTube y entre otras cosas, ¿ya? Pero yo sentía que yo tenía que evangelizar por redes sociales porque la Virgen María lo quería así. O sea, actualmente, ahorita estar en esta hermosa comunidad del Rosario de las 11 p.m., es una confirmación de que la Virgen María pues me llamó para evangelizar, que me eligió para evangelizar y que actualmente pues ya me confirma que yo tengo que seguir hablando en tiempos difíciles, en tiempos muchas veces donde se persiguen a los cristianos, como está pasando en Nicaragua. Entonces no estamos llamados a tener fama, tampoco estamos buscando tener más seguidores, ni buscando que las personas nos aplaudan o que nos reconozcan. Lo único que estamos haciendo es siendo fieles a ese llamado. Y si cada uno es fiel al llamado y a los dones que Dios te ha dado, esa es la única forma pues de cambiar el mundo, para que el Señor pues transforme tu vida, porque todos estamos en un proceso de transformación. Yo no soy santo, aspiro a la santidad, a pesar de mis debilidades, a pesar de ser todo pequeño, ser todo débil. El Señor pues me da esa aspiración, ese deseo de poder luchar para algún día llegar a ser santo. No me considero un ejemplo, ni un modelo a seguir. El ejemplo es Jesucristo. Pero sí, lo que he podido percibir en mi vida es que a pesar de ser la oveja negra, a pesar de ser rebelde, de tener un corazón rebelde, el Señor siempre ha estado ahí para corregirme con amor y para traerme siempre a la iglesia. Pero siempre, pues, de mi parte, yo he visto que siempre me ha llamado a través de la intercesión de la Virgen María. Entonces, actualmente, pues, he recibido muchos halagos, elogios. Ah, me gusta lo que haces, me gustan tus predicaciones, hablas muy bonito, eres muy sabio, pero todo ha sido María. María me ha enseñado, la verdadera teología se aprende de rodillas, a través de la humildad. Realmente el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Hay que ser muy humildes para que el Señor trabaje en nosotros, para que el Señor sea el que nos moldee, nos vaya cambiando, nos vaya purificando, para asemejarnos pues mucho más a Él. Es requisito la humildad.
es la llave que abre la puerta para las otras virtudes. Entonces yo te invito a que tú pases y busques, y bienvenido por esa pequeña comunidad del Reino de María en YouTube, y regálanos una suscripción para continuar con la evangelización, porque lo único que deseamos, lo único que queremos es seguir evangelizando. Entonces, contamos con ustedes, síganos en redes sociales, en Instagram, Reino de María 33, y en YouTube, sobre todo en YouTube. Ahí estamos como especializados con el tema de las entrevistas. Hemos tenido entrevistas al padre Javier Rabás y Olivera, hemos tenido entrevistas al padre Héctor Ramírez, a Horacio Houston. Hemos tenido entrevistas, bueno, a muchísimos personajes. Ya, entonces, cordialmente invitados a todos. Gracias por esta invitación. Un saludo a todas las personas que nos están mirando. Recuerda compartir este testimonio. Y recuerda que lo que el Señor ha hecho conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Entonces, dale like y comparte. Muchísimas gracias.